Correcto, muchas gracias. Bueno, gracias, señor presidente. Saludos cordiales a todos los colegas legisladores y al Ecuador entero. Empiezo mi intervención haciendo referencia a la necesidad de hablar con la verdad. Y la única verdad que el Ecuador necesita saber es que es indispensable aprobar este proyecto de ley para que las finanzas públicas y los recursos de todos los ecuatorianos se manejen con orden y con disciplina. Y hablando de disciplina, es importantísimo rechazar categóricamente todas las afirmaciones relacionadas con transgresiones de la verdad y con manipulaciones de artículos tan importantes en este proyecto de ley. El Ecuador necesita este proyecto de ley y rechazo categóricamente todas las afirmaciones que se han dado contra este proyecto de ley. Y hablando de disciplina fiscal, y hablando de disciplina, debo solicitar al proponente de este proyecto de ley, asambleísta Daniel Mendoza, que se incorpore en la denominación del proyecto de ley la palabra disciplina, por lo que solicito que la denominación del mismo debe seguir de la siguiente manera: Ley Orgánica para la Disciplina y el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Espero, señora asambleísta Mendoza, que se incorpore esta alternativa. Luego, deseo hablar, mucho se ha hablado en defensa de la seguridad social de todos los ecuatorianos. Pues debo acotar algunos artículos netamente técnicos con los cuales se subsanan todas las inquietudes expresadas por los colegas asambleístas que me antecedieron en la palabra. Saludo que en el artículo 2 del proyecto de ley se pretenda excluir del sector público no financiero a las entidades de seguridad social. Es lo correcto. Así se preservaría su autonomía. En el artículo 12, relacionado con la política de prevención, mitigación y gestión de riesgos fiscales, por favor, excluir a la gestión de la seguridad social y a las entidades de seguridad social, porque nada tienen que ver con la política de mitigación de riesgos fiscales. No tienen relación alguna. Por favor, excluir de este artículo a la seguridad social. En el artículo 15, programación fiscal plurianual y anual, al final del artículo es indispensable incluir un párrafo que diga: los fondos de los gobiernos autónomos descentralizados y del sector de la seguridad social son propios de cada institución y distintos del gobierno central, por lo que la aplicación de este artículo no implicará ningún tipo de intervención o disposición por parte del ente rector de las finanzas públicas sobre estos fondos, de manera especial para el sector de la seguridad social, puesto que debe respetarse su programación y formulación presupuestaria, ya que responde a objetivos y metas prestacionales. En el artículo 40 del referido informe existe otro artículo enumerado que habla de los ingresos permanentes y egresos permanentes del sector público no financiero. Para que guarde concordancia con la propuesta del artículo 2, por favor, excluir de esta regla a la seguridad social. En la sección segunda de la regla de deuda y otras obligaciones,
existe otro artículo enumerado que habla de las disposiciones sobre el endeudamiento para las entidades de seguridad social y así aprobar sus presupuestos. Este artículo se debe eliminar. La seguridad social no tiene capacidad de endeudamiento, tiene necesidad de autofinanciarse, que es totalmente diferente. Por favor, corregir. Son términos netamente técnicos. En la sección tercera de las reglas de crecimiento de egresos. Por favor, existe otro artículo enumerado. Requisitos para financiar los gastos de la seguridad social. La seguridad social, con todo comedimiento, no maneja gastos. No maneja gastos, maneja costos. Por favor, corregir. Y los requisitos deberían ser: 1. La normativa emitida por los consejos directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o sea, de todas las instituciones de seguridad social, referente a prestaciones que tengan impacto fiscal directo en las contribuciones que se financian a través del presupuesto general del Estado, deberán remitirse al ente rector de las finanzas públicas. 2. Para la creación de nuevas prestaciones de la seguridad social, se deberá disponer de una fuente de financiamiento específica y diferente a los recursos del presupuesto general del Estado. Con estas disposiciones y con estas observaciones, creo que se subsana totalmente lo que han dicho todos los colegas legisladores que me antecedieron en la palabra. Yo invito a todos los colegas legisladores a apoyar esta iniciativa de ley, porque la verdad absoluta es que Ecuador necesita manejar sus finanzas públicas con disciplina y con orden. Luego, paso a hablar de algunos requerimientos fiscales, en reglas fiscales que nadie ha dicho y que me parece indispensable. Por ejemplo, de las reglas fiscales para controlar el gasto público, para controlar el endeudamiento público, me parece indispensable que se incluya en la propuesta legal algunas observaciones que ya presenté a la mesa de trabajo y que lamentablemente no ha tenido acogida. Me parece indispensable que para controlar el endeudamiento público y el gasto público se declare un periodo de estabilidad fiscal. Proponemos que sea de 8 años. Si ocurre un milagro, ojalá que sea de menos. Pero son los 8 años lo coherente para que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas proponga un programa de reducción de la deuda pública paulatina en los 8 años. ¿Qué logramos con esto? Alcanzar metas, alcanzar objetivos, alcanzar límites, como el que se propone y que ya está establecido en este momento en el Código de las Finanzas Públicas, el 40% del PIB del endeudamiento total. Pero para alcanzar esto es indispensable, pues, hacer una programación ordenada de desmonte de la deuda, porque yo no creo en milagros en materia financiera. No creo que para el 2022, si en este momento tenemos que la deuda pública está sobre el 60% del PIB, no creo que para el 2022 alcancemos al 40% del PIB. Eso me parece irracional. Entonces, es necesario empezar con una implementación de control del gasto, del endeudamiento público. Y obviamente se ha propuesto 2 reglas adicionales más, referentes al servicio de la deuda y otros conceptos. El gasto público se debe de manejar de manera parecida. Una política emitida por el Ministerio de Finanzas que diga que se reducirá el 2% anual en relación al ejercicio anterior del gasto público. ¿Para conseguir qué cosa? ¿Qué vamos a conseguir con aquello?
vamos a conseguir el equilibrio presupuestario en 8 años. Es decir, que los ingresos van a ser igual al gasto público. A partir de allí proponemos que ese gasto público puede crecer en una relación no mayor al índice de inflación propuesto por el Banco Central. En materia, me parece importantísimo que en materia del Fondo de Estabilidad Económica se propongan otras alternativas de financiamiento pues, del fondo, no solamente con los excedentes de la venta de los recursos naturales no renovables presupuestados. Tiene que haber otras formas de financiamiento también. He propuesto que también se financie con los rendimientos financieros en el manejo de la cuenta y también que se financie con la venta de los bienes del Estado, de estos bienes que no nos sirven absolutamente para nada a los ecuatorianos y que deben venderse. Ese fondo debe alimentarse también con aquellos recursos. Hemos propuesto también mecanismos de cómo manejar ese fondo. Es indispensable que ese fondo se maneje como un fideicomiso mercantil, administrado por el Banco Central. Es lo correcto, es lo saludable para que se maneje con transparencia el fondo de todos los ecuatorianos. Y de esta manera lograr la estabilidad, el manejo correcto, la salud pública financiera y la total transparencia de los recursos de todos los ecuatorianos. Creo que es fundamental, necesario, indispensable que se hable con la verdad en este punto de la historia financiera del Ecuador. Por ello, invito a todos los colegas asambleístas a hacerlo justo y hacerlo responsable por el país, porque el país en este momento nos necesita a todos juntos, unidos, haciendo fuerza para sacar a nuestro bello Ecuador adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al Ecuador entero. Esa era la intervención del asambleísta por Imbabura, por Creo, Marcelo Simbaña. Él dijo que es indispensable